La sesión de por la mañana tenemos el próximo ponente, es el señor Ángel Comas Nazario, en representación del Comité de Psicología y Política Pública de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Bienvenido. Muchas gracias. Tiene 15 minutos, ¿verdad? Puede comenzar. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, quiero indicar que el coordinador del Comité de Política Pública y Psicología, Dexter Rosario, que me acompaña, y del Comité de Conciencia Ciudadana 2020, el profesor Malavé también. Se nos ha pedido a la Asociación de Psicología de Puerto Rico presentar nuestra postura ante los cambios legislativos que han acontecido en las últimas semanas, que nosotros, de nuestra postura de la psicología en sus diversas vertientes, nos interesa señalar algunos puntos que nos parecen importantes en relación a las implicaciones psicosociales y el impacto directo a la salud mental producida por la crisis fiscal y por las medidas neoliberales que se han implementado a partir de la década del 80 hacia acá en Puerto Rico. No sin antes presentar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se apunta como estandarte de nuestra misión y visión como gremio ocupacional. Las crisis económicas llevan a menudo la aparición o el agrandamiento de desigualdades sociales, generando considerablemente el impacto hacia la salud mental y nuestras relaciones sociales. Estas desigualdades llevan consigo un alto nivel de estrés que, sumado a las condiciones de desempleo o subempleo u otras modalidades, o lo que vamos a llamar más adelante el trabajo precario. No sin antes descartar que los sectores más vulnerables ya sufren los mayores estragos de la crisis, como son los envejecientes y su riesgo limitado al ingreso de retiro, los niños y niñas, los jóvenes y los fenómenos relacionados a la violencia de género. El deterioro de la salud mental es una que nos llama mucho la atención, la cual podría incrementar con los ajustes fiscales que redundan en la limitación de los servicios esenciales que brinda el gobierno actualmente. Por eso, planteamos que nuestra inquietud ante la aprobación de estas medidas, que según el gobierno corresponde a la urgencia de atender la crisis económica y fiscal del país y el cumplimiento además con las exigencias de la Junta de Control Fiscal, indican que para reactivar la economía local conviene flexibilizar las leyes laborales. Sin embargo, nos preocupa que estas gestiones se hayan tomado a la ligera sin considerar las posibles consecuencias y el impacto psicosocial que puede tener estas medidas en la clase trabajadora del país. El tema de la flexibilización no es algo nuevo. Desde la década del 70 del siglo pasado ha venido suscitando estos cambios en las economías de los países en desarrollo. Esto trae consigo la reestructuración y reorganización de las empresas de diferentes sectores, y con esto el rediseño de los puestos de trabajo y las diversas modalidades de contratación. Por eso hemos visto con el pasar del tiempo cómo se han ido sustituyendo los empleos estables por los empleos atípicos, es decir, estos empleos que son de tarea parcial, temporal, ya sea por medio de agencias de empleo u otras modalidades, que según estos empleos la literatura especializada indica que son importantes y necesarios para que estas empresas puedan atender las demandas que el entorno globalizado económico les presenta. Sin embargo, estos cambios dirigidos a la flexibilización merman no solo en la calidad, sino en la cantidad de empleos producidos, sino también en la salud mental, física, social de los trabajadores y trabajadoras. Tan así que la Organización Internacional del Trabajo indica que existen pruebas que demuestran la relación entre síndromes no específicos de carácter psicológico y condiciones de trabajo precarias o estresantes. Esa flexibilización supone un nuevo modelo organizacional que pretende mayor acumulación a menor coste de trabajadores efectivos, produciendo por consiguiente una sociedad precaria y
de mayor desigualdad. De igual manera, la desestabilización de los sistemas de protección social amenaza la seguridad de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Es decir, que el Estado ha dejado de ser una garantía de estabilidad para todos y todas. Esas condiciones mencionadas, pues es lo que le denominamos como trabajo precario, que son caracterizados por contratos atípicos, con poco, casi ningún beneficio social, reducción en el nivel de permanencia, bajos salarios, con potencial riesgo de lesiones y accidentes, y el desarrollo de enfermedades tanto a nivel físico como a nivel de salud mental. Como les mencioné, desde la década del 80 hacia el día de hoy, las leyes que se han ido implementando han ido dirigidas a alterar las relaciones de trabajo, y hay una tendencia a favorecer el sector patronal, debilitando la negociación colectiva. Ejemplos como la Ley 7, la Ley 45 del 98, la 66, la misma Ley Promesa que crea la Junta de Control Fiscal, la reforma laboral, entre otras. Podemos apreciar una profunda descentralización a la negociación colectiva y al diálogo social con otros sectores. Esto podemos observar que se intensifica la presencia de los riesgos psicosociales y de salud mental como elementos que tenemos que evaluar para poder entonces prevenirlo. El desentendimiento del gobierno por parte de esto, ¿verdad?, hacia la negociación sectorial, los limita a que conozcan cuáles son los riesgos psicosociales generados por la precariedad social, económica y laboral, entre otras. Por eso queremos presentarles e insistirles que el Pacto Mundial para el Empleo de 2009 le hace un llamado a los gobiernos a gestionar a favor de la protección social de sus trabajadores y a defender y promover el trabajo digno, como aparece en los artículos 23, 25 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que en la sección 20 de nuestra Constitución. El trabajo digno o el trabajo decente da sentido, da propósito a los seres humanos, nos da estructura a nuestras vidas. Por lo tanto, las relaciones laborales deben ser mecanismos que permitan el acceso a condiciones de equidad para la sociedad en general. Todo lo contrario a esto, legislaciones unilaterales y no participativas atentan directamente hacia esos principios de los derechos humanos. El Comité Mixto de la OIT y la OMS sobre la medicina del trabajo indica que desatender esos factores psicosociales puede generar situaciones de estrés que pueden desencadenar episodios mayores como ansiedad, depresión, conductas violentas, incluyendo el suicidio, el uso y abuso de sustancias ilícitas o lícitas, y el desarrollo de otros trastornos psicológicos severos. Por eso entendemos que es imperante reconocer que hay múltiples factores psicosociales estresantes en el ambiente laboral y de diversas naturalezas. La OIT señala que el crecimiento económico y el progreso y la estabilidad social no depende solamente de los medios de producción, sino el poder brindar condiciones dignas a todos los trabajadores y trabajadoras. Los ingresos familiares que hoy tiene la gran parte de la clase trabajadora apenas les ayuda a satisfacer sus necesidades esenciales. Esa pobreza inducida es causa y razón para que el trabajador se vea vulnerable al estrés psicológico. La precariedad laboral y económica y la falta de apoyo social agravan esta situación y pueden erosionar las estructuras familiares, ya sea por la emigración, el desempleo y otros fenómenos relacionados al trabajo. Este desequilibrio entre la falta de oportunidades con las exigencias de leyes laborales flexibles y el menosprecio percibido de parte de los trabajadores y trabajadoras pueden provocar reacciones alternas a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel conductual. Los espacios donde se deshumaniza a los trabajadores los llevan a su deterioro psicosocial, físico y mental. Por eso es que el gobierno
y su tendencia a flexibilizar el mercado del trabajo local, pues lo justifica a través de la teoría de que se pueden crear mayores empleos, pero representa otros retos. Las legislaciones neoliberales que les mencioné anteriormente pues han fallado en cumplir las expectativas de desarrollo socioeconómico del país, y estas han provocado una poca o nula movilidad social de los trabajadores. Quizá lo podemos poner a la inversa. Por eso la Asociación de Psicología de Puerto Rico apoya el concepto introducido por la OIT del trabajo decente. El trabajo decente se define como el trabajo como fuente de dignidad personal que aumente las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de empresas, y que cumpla con 5 elementos básicos: que sean empleos productivos y protegidos, con retribuciones justas, regidos por leyes laborales sustentadas en los derechos fundamentales del trabajo, libre de discrimen en todas las dimensiones, y en contextos donde el diálogo social y la negociación colectiva sean plenamente vigentes. Para terminar, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, a través de este mecanismo, le hacemos un llamado a los legisladores y legisladoras y al gobierno y al gobernador a que dirijan sus esfuerzos a favor del bienestar de la ya vulnerable clase trabajadora puertorriqueña. Nosotros favorecemos toda iniciativa que promueva el progreso, siempre y cuando se proteja, ¿verdad? Y se fomente la justicia social, la equidad y los derechos civiles y humanos en los espacios laborales. Por ello, al gobierno y a la Junta de Control Fiscal le hacemos un llamado a sopesar las implicaciones que la legislación laboral y la que ellos tienen en su plan implementar en los próximos meses, a que consideren a la clase trabajadora del país, más allá del beneficio económico que ellos puedan proyectar, sino tomar en cuenta las condiciones psicosociales que estamos mencionando. Finalmente, pues la Asociación de Psicología avala los esfuerzos e iniciativas dirigidas a desarrollar social y económicamente al país, siempre y cuando nos garantice la salud y seguridad de todos los empleados y empleadas en los aspectos relacionados al trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Iba a hacer un comentario sobre actualmente con la reforma de las leyes laborales o la reforma de las leyes laborales. Se prevé que haya un aumento en condiciones psicológicas, al menos de estrés y ansiedad, por la pérdida de recursos, de beneficios, etcétera. ¿Habría algún mecanismo que podría legislar la legislatura para proveer ese tipo de servicios, sabiendo que los servicios de salud mental que provee el gobierno son sumamente limitados y no dan abasto? Bueno, eso es un área que tendremos que atender o legislar, cómo mejorar la atención a la salud mental en general. Si nos vamos a los espacios de trabajo, hace falta muchos psicólogos que se adentren en el área laboral, pero que trabajen desde una perspectiva crítica social, para que no sean vehículos de la implantación de medidas neoliberales, sino que también consideren a la clase trabajadora, ya sea fomentando la sindicalización de los empleados y empleadas, tanto en el sector público como en el sector privado, que es mucho más reducido la cantidad que en el empleo público, y de otros tipos de intervenciones para minimizar los espacios de estrés que pueden desencadenar otras condiciones, y no verlo desde un punto de vista clínico per se, porque no queremos entonces diagnosticar desde inicio por condiciones o manifestaciones que puedan presentar, sino que esa parte, el psicólogo del trabajo, el psicólogo industrial, podría entonces colaborar con el psicólogo clínico, de ser así entendido. ¿Cómo lo podemos legislar?
pues, que se nos dé el espacio en esta reforma laboral, traer la parte psicológica de cómo entonces cada uno de los empleados y empleadas se puede ver afectado y las posibles implicaciones en cuanto a la salud mental. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su comparecencia. Héctor Collazo, Comisión de Agricultura. La pregunta mía era así. La Junta de Control Fiscal y la legislación que está presentándose en el Senado y la Cámara en Puerto Rico tienen como norte una preocupación que se llama impacto fiscal, impacto económico, costo. Ese es su norte. Y la pregunta mía es, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, a través quizá de su división de psicólogos industriales o vocacionales y clínicos, ¿ha hecho algún estudio, tiene algún tipo de estadística de la relación causal, si alguna, de impacto económico entre, por ejemplo, la clase artística puertorriqueña, la industria del entretenimiento, si tiene algún efecto en mejorar la producción, la capacidad productiva del trabajador, del empleado? ¿Hay algún tipo de operación que pueda contabilizarse para decirle decir, mire, si invertimos dinero en la clase artística y la parte de entretenimiento, el impacto va a ser X, o sea que va a aumentar la producción, por tanto aumenta la producción, mira, el impacto fiscal es este? ¿Ese tipo de relación se ha establecido de alguna manera con usted? Bueno, de la asociación per se, no, yo llevo 2 años ya y no hay un estudio como tal, pero sí hay literatura y hay otros estudios en otros países en donde si de desarrollar otro tipo de modalidades de trabajo podemos entonces atender la situación económica, ya sea a través de cooperativas o otro tipo de empresarismo. Pero así desde la asociación, que ahora en la primera reunión, pues los objetivos queríamos adentrarnos, tener mayor presencia en estos aspectos de política pública, pues para entonces darnos pie y establecer algún tipo de vehículo para hacer investigaciones y presentarlo como vehículo de desarrollo económico. Como última pregunta, bien breve. ¿Tienen ustedes alguna estadística, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, sobre las enfermedades psicosomáticas, manifestaciones físicas, como usted mencionó ahí, el síndrome? Bueno, yo había escuchado que existe un síndrome de conversión, donde por razones de problemas psicológicos mentales se va, hay personas que no oyen, personas que no ven, ese tipo de trauma ha aumentado en Puerto Rico como consecuencia de toda esta crisis de condiciones de salud mental en Puerto Rico, el problema económico. ¿Ha aumentado? ¿Hay algún tipo de estadística en relación a ese tipo de síndrome? Bueno, en cuanto a esa parte clínica, Yo lo incorporé al Sí, claro. Bueno, ciertamente la Asociación de Psiquiatras de Puerto Rico, yo soy el doctor Lecter Rosario, coordinador del Comité de Política Pública de la Asociación de Psicología. Para el 2015 la Asociación de Psiquiatras de Puerto Rico estimó que el 50% de la población puertorriqueña padecía de un trastorno de salud mental, ansiedad y depresión, asociados a problemas psicosociales. La mayor cantidad de los pacientes que van a su médico primario presentan una somatización y su causa principal está asociada a un problema psicosocial no atendido, que entonces se da el síndrome de conversión por el efecto fisiológico que tiene mente y cuerpo. Entonces hay una relación directa. Una persona, sabemos que las altas tasas de desempleo van a provocar mayores estresores, ansiedad, mayor uso de sustancias, que ahora mismo es el 11.4%, y que de lo que tenemos registrado, y que de ese por ciento es muy poca gente que va a atenderse en los escenarios, porque en muchos de estos casos la sustancia que más utiliza esta clase trabajadora es la cocaína. Entonces la cocaína, el proceso de tratamiento es otro,
más la estigmatización de que yo no quiero que me identifiquen, entonces me quedo yo mismo autocurándome o automanejando mi situación no trabajada y sigue escalando, provocando entonces familias más disfuncionales, donde entonces tenemos niños y niñas afectadas, porque entonces tenemos un papá o una mamá que no puede llevar las riendas de su hogar. Tenemos entonces más problemas de violencia de género y más situaciones críticas, porque entonces vamos a tener más envejecidos trabajando con la crianza de niños y niñas. Entonces la ecuación es sencilla. Problemas psicosociales y problemas de desempleo es el primer factor para un problema de desajuste o de ajuste, como le llamamos, los primeros 6 meses, que desencadena después en problemas de alcohol, sustancias legales o ilegales, ilegales o legales, y de ahí en adelante mayores situaciones críticas que redundan en situaciones de salud física. Muchas gracias. Tenía a Osvaldo y a Rosabel. Sí. Y a Dice Poco. Rapidito, era para pedirle a la asociación, gracias por la ponencia que han presentado, pedirle a la asociación si tienen disponible ya sea trabajos hechos de investigación hechos por la asociación o literatura que hayan revisado, cómo este tipo de medidas de austeridad afecta particularmente a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Poblaciones negras, mujeres y las comunidades LGBT y cualquier otras comunidades que están ya en situación de desventaja y cómo se afectan, si el impacto es igual al resto de la sociedad o si es un impacto distinto. Sí existe a través de nuestros compañeros, colegas y colegas del área social, han trabajado el tema, ¿verdad?, de las desigualdades y cómo ciertamente quien más se va a afectar son las clases pobres, porque quizás no es necesario atenderlas mucho, porque ya no hay mucho que hacer con ellas o no nos representan un capital de desarrollo, ¿verdad? Pero entonces estas comunidades pobres las seguimos marginalizando y llevando más a murallas donde la criminalización se exacerba más. Los niños y las niñas, nuestros viejos y viejas y la mujer. Porque a pesar de trabajar con la equidad hacia la mujer, todavía no estamos en ese nivel de equidad. Y sigue siendo entonces relaciones de poder a la inversa, donde estas poblaciones sí sufren mayor los estragos de estas condiciones que van dirigidas hacia las políticas neoliberales que representan un poder. Podemos traer luego mayores referencias, pero sí está documentado en estudios que ha hecho con nuestra gente acá. Lo que solicitaría es que cuando hagan el acervo de esa información lo compartan con esta comisión para que sea parte de los trabajos. Claro. Gracias. Paso con No tengo más nada que preguntar porque era en la misma línea de esta pregunta que no se ha localizado, pero que en Puerto Rico el tratamiento que ha dado el gobierno a las condiciones mentales ha sido fatal. Porque nosotros estamos viendo cómo lo que había hace 10 años, eso prácticamente es inexistente, así que imagínense ahora si siguieran adelante como está. Si se reducen los servicios y el acceso a los servicios de salud mental, Lo poco que es crítico. Sí. Es crítico porque las aseguradoras tienen que ganar. Sí. licenciado Dice Poco. Gracias. Buenos días, César Vicepón. Teniendo en mente que el trabajador, ¿verdad?, ha perdido durante los últimos años sus derechos y con la nueva legislación pues aumenta la pérdida de este derecho, y cómo, ¿verdad?, ustedes han planteado aquí que ciertamente afecta su salud mental, ya sea por desempleo o pérdida de esos derechos. ¿Qué vinculación, si alguna, hay esa apatía, aún reconociendo que están en una desventaja, ¿verdad?, que había porque están desempleados? Si alguna hay esa apatía por la movilización o por luchar nuevamente por esos derechos? Yo creo que es algo general, ¿verdad?, que aún sabiendo que nos encontramos
en una situación precaria, todo el mundo, o de manera general, no se quiere involucrar, no soy parte, reconociendo que sí, que me afecta. Y cómo, si ustedes se han planteado, ¿verdad?, qué estrategias, si alguna, existen para contrarrestar esa apatía dentro de los problemas de salud mental que pueda tener esa persona. Reconocemos que puede estar en un psicólogo, puede estar hospitalizado, pero durante ese proceso de sanación y recuperación, ¿qué estrategias ustedes pudiesen recomendar en general? Bueno, es una pregunta tan compleja como cualquier respuesta que podamos presentar. Pero hay muchos factores. Primero, en el estudio que estoy ya por finalizar mi disertación, va dirigido a ese tipo de concepción o de construcción de la persona en movilizarse, ¿verdad?, dentro de las organizaciones sindicales. Tenemos que considerar el fenómeno de la colonización, ¿verdad?, el capitalismo, cómo va construyendo a ese ser humano. También está el fenómeno de la banalización del sufrimiento, en donde dentro de esta condición pues lo acepto porque pues por lo menos tengo un trabajo independientemente de las condiciones, y pues mientras yo resuelva mi situación personal pues ya no tengo que preocuparme por lo de los demás, no a nivel consciente, porque el mismo capitalismo produce ese individualismo en nosotros. La represión histórica ante estos grupos de resistencia también produce que pequeños, ¿verdad?, no participen de manifestaciones como tal. Y bueno, hay diversos mecanismos. Otros también son las opresiones dentro de los espacios de trabajo. Patronos que le prohíben a sus empleados y empleadas a participar en manifestaciones. Lo vimos hace unos días con la manifestación de hoy. El Fondo de Seguro del Estado presentó una carta en donde no autorizaba a sus empleados a cualquier tipo de manifestación, y ya ahí atenta contra diferentes derechos que tiene la persona, y pues definitivamente produce condiciones de pérdida de control, de vulnerabilidad, incertidumbre, que desencadena diversos episodios, ¿verdad?, que están relacionados con la depresión y otros trastornos, ¿verdad?, para no llegar a eso. Pero sí, hay investigaciones que se van a la parte de la subjetividad ante este panorama, que pues estaremos haciendo ya llegar a la asociación para encontrar los foros, ¿verdad?, como este, y presentarlo, porque sí hay mucha situación que considerar. Gracias. Licenciada de la Comisión de COPEO. Muchas gracias. Saludos para el Consejo Contigo por acá. Con la audiencia, muchas gracias. Como yo me adelantó en algo, por acá, hay un resumen de la pregunta que me gustaría hacerlo, porque es que las referencias que usted menciona, dentro del texto y la referencia misma, está lo del documental de Requiem for the American Dream de Chomsky, y viendo el estado, como él menciona aquí también, de cómo a qué se inclinan los puertorriqueños, están mirando tanto para el norte en una situación donde allá en el norte las cosas no están peores, y vamos caminando hacia allá como si fuéramos como si fuera un rebaño, ¿verdad? Y haciendo referencia a otro estudioso, Franz Fanon, con la mentalidad del colonizado. La mentalidad del colonizado es un ejemplo del estado mental de los puertorriqueños en ese momento. Yo diría que sí, porque vivimos una y un acondicionamiento. Es una enfermedad. Vivimos en un estatus colonial, pues los individuos producidos colonizados, y es una mentalidad de despojo, ¿verdad?, como dice Al-Memi, Franz Fanon. Un punto de lo mismo. Nosotros aspiramos a ser como el conquistador, en este caso, como habla Memi. Si
Sí, eso es una de las barreras grandísimas, porque hay gente que apoya a la Junta de Control Fiscal todavía, aunque estén despertando de eso, pero hay gente que entiende que eso es lo que va a arreglar nuestros problemas, y esa impotencia autoinducida de que nosotros no podemos arreglar nuestros propios problemas o apoderarnos de nosotros, pues permite que pasen todas estas legislaciones sin ninguna movilización, cuando por pequeñas cosas que suceden en Estados Unidos, no pequeñas cosas, pero por medidas, ¿verdad?, singulares en Estados Unidos, la movilización es mucho más grande, mucho más combativa, pero en Puerto Rico, con la historia, pues ya sabemos, ¿verdad?, que Una preguntita bien breve. He recibido, como dado el diagnóstico que ha hecho la asociación del psicólogo aquí en esta pista pública del colegio, la pregunta, ¿el tratamiento cuál es para el colonizado? ¿Descolonizar? Interesantemente, Albert Memmi indica que para que el colonizado comience a descolonizarse, empezando a llamar las cosas por su nombre. De que yo soy un colonizado, Ángel Comas es un colonizado. Todos aquí somos unos colonizados, llamamos al opresor o al conquistador como conquistador, y desde esa relación comenzamos a desmontar y a ver nuestras realidades y nuestra dinámica. Y por ahí empieza la educación para saber descolonizar. Sería un gran grupo de apoyo. Sí. Pero sí, yo entiendo que hay la cura para la cura. Ese es el punto, que hay cura. Bueno, pues, muchas gracias por su presentación. Realmente aporta un acercamiento muy necesario ante las medidas que está tomando el gobierno y la Junta de Control Fiscal, y las vamos a tomar en consideración en nuestro informe. Le vamos a dar particular importancia. Muchas gracias. Vamos a pasar con nuestra última ponencia por la mañana tarde, y es la del compañero Rafael Santiago, de la Comisión de Estudiantes Colegiados, con mi colegio tiempo. Qué bueno. También colonizado. Buen día. Buenos días, compañeros comisionados, personas que nos presenten aquí hoy. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Santiago. Rafael Santiago, estudiante de la Universidad Interamericana de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y miembro de la Comisión de Estudiantes de Derechos Colegiados del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Agradecemos la invitación que se nos hace para reaccionar y ofrecer nuestros comentarios sobre la ley de transformación y flexibilidad laboral, mejor conocida como la reforma laboral. Una lectura comparativa sobre la ley 80 del 30 de mayo. ¿Se escucha ahora? Sí. A ver. Una lectura comparativa sobre la ley 80 del 30 de mayo de 1976, no enmendada, antes de las enmiendas aprobadas este año. El cambio que está sufrido a manos de la nueva reforma laboral crea una teoría del derecho versus la realidad, que sus faz, por el lenguaje utilizado, busca crear una igualdad entre las partes afectadas por esta ley. Las partes afectadas para motivos de especificidad son el patrono y los empleados. O como parece ver esta enmienda, los empleados versus los patronos. Esto así por la forma del lenguaje que se utiliza para describir las órdenes que se le dan a los tribunales para cómo proseguir en los casos y qué preferir. Así como la remoción de la presunción a favor del empleado en casos de despido justificado. Dicho lenguaje parece querer ser cuidadoso en hacer alusiones a que el caso llega a un tribunal por razones prohibidas por la misma ley.
y remover cosas como la ya dicha presunción. Y a mí parece partir de una premisa de que el patrono está en esta clase de pleito en grave desventaja por probar su caso. Si considera que las presunciones admiten prueba en su contra y que las mismas se crean son creadas e implementadas para balancear el peso de la prueba y atemperarlas a la realidad de las partes, no para aventajar una parte por encima de la otra o volver otro capricho legislativo. Leamos ahora el artículo 5 de la ley 80, la cual define lo que es despido. Esta ley, a los efectos de esta ley, se entenderá por despido, además de las cesantías del empleado, su suspensión indefinida, o por término de excepción de 3 meses, excepto en el caso de empleados de industrias o negocios internacionales. Bueno, la renuncia de empleado motivado por actuaciones del patrón, dirigidas a inducir o forzar a renunciar, tales como el de poner o intentar imponer condiciones de trabajo más onerosas, reducir el salario, rebajar en categoría, someterlos a vejámenes o humillaciones de palabra o hecho. Comparemos esta ahora con las enmiendas creadas por la ley de transformación y flexibilidad laboral. A los efectos de esta ley se entenderá por despidos, además de la cesantía del empleado, su suspensión indefinida o indefinida por un término excedente de 3 meses, exceptuando en la empresa, en la industria de negocios, de empleo de negocio estacional, o la renuncia de empleados motivado por las actuaciones del patrono, induciéndolo, forzándolo a renunciar, tales como imponerle o intentar imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducción del salario, rebajar de categoría, someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra, disponiendo de los actos dirigidos a inducir o forzar a un empleado a renunciar solamente constituyen un despido cuando la única alternativa razonable que le queda al empleado es la de abandonar el cargo. No basta con cualquier molestia o condición antipática en el empleo, sino que debe tratarse de actuaciones patronales arbitrarias, irrazonables o caprichosas que generen una atmósfera hostil para el empleado, que impida de todo su estadía sana en el trabajo y que sean originadas por el motivo ajeno al legítimo interés del patrono de salvaguardar el bienestar de la empresa. Cuando se trate de vejámenes o humillaciones, estos deben ser de magnitud sustantiva. La mera alegación del empleado de que fue forzado a renunciar no será suficiente para poder establecer que fue despedido. El empleado deberá demostrar los hechos concretos que establecen que las decisiones patronales tuvieron la intención de lesionar o perjudicar sus condiciones de empleado. En la comparación de la ley 80 antes y después de las enmiendas hechas por la nueva reforma laboral, sugiere grados aceptables de las definiciones para propósitos de esta ley de los grados de antipatía, vejámenes y humillaciones. Empecemos viendo la definición entonces empecemos con la palabra antipatía, que parece una medida razonable para mantener meros disgustos entre patrón y empleado. Pero hay que tener cuidado con la palabra utilizada, ya que la misma se define por la Real Academia Española en su primer inciso como sentimiento de aversión que en mayor o menor grado se experimenta hacia alguna persona, animal o cosa. Lo que significa que ya desde el principio tenemos el primer término, la enmienda admite que el espacio de trabajo puede ser uno de adversión, palabra definida por la Real Academia Española ante la RAE, como rechazo o repugnancia frente a alguien o algo.
Visto con esta definición en la enmienda de la ley, la oración dice que no basta con cualquier molestia o condición de un sentimiento de mayor o menor grado de rechazo o repugnancia en el empleo para que la ley se active. Veamos ahora brevemente vejámenes. Definición definido en su primer inciso por la RAE como acción y efecto de vejar. Vejar, definido en la RAE, es maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarlo o hacerlo padecer. Véase también que vejámenes se puede utilizar en un contexto de arte o sátira burlesca, pero cuesta creer que este es a lo que el legislador se refería en este momento. Es por esto que el requisito de que el trato, molestia o persecución que la persona tiene que sufrir tiene que ser sustancial es un poco chocante. Esta enmienda abre la interpretación a que en el espacio del trabajo haya algún grado de maltrato o persecución aceptable. Sin embargo, debería prevalecer como propósito de la ley el prevenir esta clase de actuación y ambiente en el área del trabajo, inestable precedente injertado en la ley 80 por la enmienda. Esto nos trae ahora la última palabra que mencionaba para un breve análisis sobre lo que aparece en la enmienda a las definiciones del despido de la ley 80, humillaciones. Su definición en la RAE, su primer inciso dice acción y efecto de humillar o humillarse. Humillar es a su vez definido como inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión o acatamiento, abatir el orgullo y altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien, y en su inciso 6, dicho de una persona, para pasar por una situación en la que su dignidad sufra algún menoscabo. Por entender que la legislatura echa mano de dicho inciso 6, ya que este definido en la RAE se atribuye a lo dicho de una persona, en se centrará el análisis. Increíble entonces pensar que cuando se trata de un menoscabo de la dignidad de una persona, la enmienda crea ahora una distinción de grado de menoscabo aceptable en el área del trabajo, lugar donde la ley busca crear armonía. Al aplicar la definición a la sección de la enmienda de la ley, y aquí advierto que por razón de tiempo voy a la ponencia un poco, veamos que en el área de reducción de salario, rebaja o categorías sometidas a vejámenes o situaciones en las que su dignidad sufra algún menoscabo de hecho o palabra, en su primer párrafo estaba prohibido completamente, pero al seguir con la enmienda, disponiendo de los actos dirigidos a inducir o forzar a un empleado a renunciar, solamente constituirá un despido cuando la única alternativa razonable que le queda al empleado es abandonar el cargo. Cuando se trata de vejámenes o situaciones en las que su dignidad sufra algún menoscabo, estos deben ser de magnitud sustancial. Antes de ser enmendada, la ley establecía claramente que el ser humano en su lugar de trabajo no debe ser sometido a vejámenes o situaciones en las que su dignidad sufra algún menoscabo de hecho o de palabra. Sin embargo, vemos cómo esta enmienda pone grados aceptables de menoscabo de la dignidad del ser humano en el lugar del trabajo. A esta lectura quisiera contrastar con dos citas. La primera es en el momento de la jueza asociada señora Fion Mata, en el caso Rivera Figueroa versus the Fuller Bush Company del 2011, en la cual, al hacer una introducción al tema del derecho laboral en Puerto Rico, dice, y la misma ley,
de las 20 secciones que componen el artículo 2 de nuestra Constitución, 5 de ellas se refieren directamente al derecho relacionado con el trabajo. Se trata de un reconocimiento por la generación constituyente de la inherente desigualdad que caracteriza la relación obrero-patronal, en donde el patrono, por su capacidad económica, posee mayor poder que el trabajador individual, que necesita de su empleo para sobrevivir. Por eso los aspectos de la relación obrero-patronal que gozan de rango constitucional están diseñados para proteger los derechos de los trabajadores. Cierro cita. Y la segunda cita, y no menos importante, se encuentra en el artículo 2 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, y la misma ley: la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley, no podrán establecerse discrimen alguno por motivo de razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Muchas gracias. Quería agradecer en particular, ¿verdad?, ese ejercicio que ha hecho la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, sobre todo en la interpretación del lenguaje, porque a eso es que se dirigirán los tribunales cuando lleguen esos nuevos casos de despido injustificado, tomando e interpretando estos nuevos términos que nos provocan muchísima preocupación, porque puede ser que un empleado esté sujeto a que le digan que está gordo todos los días o que se haga alguna referencia a su identidad de género, y sin embargo el patrono podría entender que es tolerable, que tiene una gradación aceptable. Nuevamente les agradezco, no sé si los comisionados tienen preguntas. Ya está, aprovechando que el micrófono felicitar a los compañeros, agradecer que sean colegiados como estudiantes. Tengo una pregunta genérica. ¿Cómo el estudiante de Derecho, ustedes, su grupo, ustedes conversan entre su grupo de jóvenes estudiantes de leyes, ven la función del abogado y del colegio de abogados frente a esta crisis que está sufriendo Puerto Rico? El colegio de abogados y el abogado en general sirve, y aquí me permiten un momento para pensar bien mi contestación, pero sirven no solamente de representantes de sus clientes en el tribunal, sino que sirven de críticos y de expertos a la población en general cuando se viene a dichos temas de leyes tan específicas como lo que es el derecho, la reforma del derecho laboral. Y hablando específicamente del colegio de abogados, me consta que históricamente el colegio de abogados ha sido un lugar en donde se pueden dar esta clase de foros, donde siempre se abre un espacio para esta clase de conversación, y es por eso que en mi visión personal es un área separada de la academia, pero que sirve de crítica y de conversación. Un sitio en donde los abogados se reúnen a no hablar sobre, bueno, vengo de tal sitio, vengo de tal otro sitio, sino a criticar y a pensar las leyes del país. Muchas gracias. Casi ese aplauso. Encontré el récord de la presentación. Formalmente hemos terminado con la sesión de por la mañana.